Y ahora nos vamos con los ganadores y perdedores de la sesión. Nos acompañan Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. ¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, Susana. Susana, Almudena, buenas tardes. Oigan, pues después del resultado electoral, ¿qué sectores y acciones fueron las más rezagadas después de lo que vivimos el domingo? Pues mira, Susana, el lunes, después de las elecciones, el mercado tuvo una pérdida de 2.12%. Influyó en el desempeño del mercado temas internos, aunque también jugaron un papel importante los temas internacionales. En el tema interno se dieron a conocer los resultados electorales y, como las encuestas señalaban, la coalición Juntos Haremos Historia fue el gran ganador. En cuanto al tema internacional, las tensiones comerciales entre Estados Unidos, China y otros socios comerciales generaron un sentimiento de aversión al riesgo. Si analizamos el índice de la Bolsa Mexicana, los sectores más rezagados fueron el de materiales, perdiendo 4.04%, y el financiero, con una pérdida de 3.36%. La acción con el peor rendimiento en el sector materiales fue Peñoles, que tuvo una pérdida de 6.93%, mientras que en el financiero tuvo una corrección importante Banorte, perdiendo 4.38%. En la tabla podemos ver que dentro de las acciones que forman el IPC, las que tuvieron mayores caídas fueron, como ya comenté, Peñoles y Banorte, además de Electra, Grupo México Transportes y Alsea. Entonces será importante estar atentos al desarrollo de noticias sobre la postura comercial de Estados Unidos con otros países, así como los informes de parte de Andrés Manuel López Obrador respecto a sus políticas y visión del país. Bien, pues Fernando, ¿qué riesgos implica además el tema comercial para la nueva administración en nuestro país y qué tanto impacta el tipo de cambio? El proteccionismo es sin duda el mayor riesgo que veo, no solamente para la nueva administración, sino para el mundo en general. En los últimos meses, el presidente Donald Trump ha ido intensificando estas peleas comerciales con China, Canadá y la Unión Europea. Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, tienen al resto del mundo envueltos en el nerviosismo antes del 6 de julio, cuando entren en vigor unos aranceles estadounidenses sobre productos chinos por $34,000 millones y las represalias que estos tendrá. Nuestro vecino del norte y la Unión Europea ya se aplican aranceles con el efecto que conlleva, y ahora el riesgo parece creciente al pasar al sector automotriz. También Canadá empezó este domingo a imponer aranceles a decenas de productos procedentes de Estados Unidos, como represalia a la decisión de Washington. Esta guerra comercial no excluye a México, quien desde el 15 de junio impuso aranceles de entre 15 y 20% a una amplia lista de productos estadounidenses, y apenas Graciela Márquez, propuesta por el virtual presidente electo para la Secretaría de Economía, hizo comentarios apoyando una respuesta en caso de que Estados Unidos imponga aranceles a los automóviles. En relación al tipo de cambio, solo hay que ver la volatilidad que hemos tenido este año, con un tipo de cambio promedio de 19.10, un mínimo de 17.97 y un máximo de 20.71, lo cual implica una variación de 15.25% o movimientos de más de 2% en un día como los tuvimos el viernes al lunes, utilizando el FIX. Entre elecciones y temas comerciales globales, lo peor está en la guerra comercial. Ha sido comentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió el lunes a la Organización Mundial de Comercio que hará algo si su país no recibe un trato adecuado. Aun cuando Wilbur Ross, secretario de Comercio, aclaró es un poco prematuro discutir la salida de Estados Unidos de la OMC, recordemos que la OMC trata a todos los miembros por igual, sean ricos, sean pobres, grandes, pequeños, fuertes o débiles. La OMC es un sistema basado en normas que aplican a todos. Aporta estabilidad y previsibilidad al comercio internacional. Bien, pues sin duda, pues otro tema muy importante para la próxima administración. Y Almudena, ya nos platicaba sobre los sectores más rezagados ante estos resultados electorales. Y ahora cuéntanos cuáles fueron los más defensivos. Bueno, Susana, como comentamos la semana pasada, uno de los sectores más defensivos fue el de consumo básico, perdiendo 1.58%, y otro de los sectores defensivos fue el de servicios, que está representado por la acción de Yenova, que perdió 0.69%. Dentro de las acciones del IPC que mejor rendimiento tuvieron el lunes fueron Gentera, Mega, Inbursa, Cuervo y Lala. Ahora, el rendimiento positivo de algunas de estas acciones se debe a noticias específicas de las emisoras. Por ejemplo, en el caso de Mega se publicó el concurso para el desarrollo de la red troncal de telecomunicaciones. Lo que se busca es ofrecer infraestructura para permitir opciones de acceso de banda ancha a los usuarios, y va a funcionar bajo el mismo esquema que red compartida. Por otro lado, Cuervo fue
fue una de las acciones más rezagadas en junio debido a los cambios que tuvo en el equipo directivo, causando incertidumbre entre inversionistas, por lo que el precio ya refleja un panorama negativo. Entonces será importante, como mencioné antes, seguir de cerca el desarrollo de las noticias con respecto a las relaciones comerciales de Estados Unidos con los demás países, los informes de Andrés Manuel López Obrador, el movimiento de tasas en Estados Unidos, y no podemos olvidar que las empresas empezarán a publicar sus reportes del segundo trimestre del 2018. Bien, pues Fernando, finalmente, ¿cuál fue la reacción de las calificadoras ante los resultados de la elección el domingo? El día de ayer, Moody's y Fitch, agencias internacionales de calificación crediticia, fueron muy claras al definir cómo se encuentra México. Primero, no por entrar un nuevo gobierno veían que se tuviera que cambiar la nota o la perspectiva de México, ya que hereda un gobierno con una economía estable. Segundo, es necesario estar muy atentos tanto a los temas externos, principalmente los vinculados con Estados Unidos, así como la agenda del nuevo gobierno, especialmente en sus propuestas o a la conformación del gabinete. Tercero, dejaron claro podría verse afectados por una expansión en el gasto social o a cambios en la reforma energética. Por último, esperar continuemos con la estabilidad macroeconómica antes mencionada, así como unas finanzas públicas sanas. Susana, el domingo desvanecieron la incertidumbre de las elecciones, pero aún continuará la volatilidad del peso, sobre todo si existe cambio del tono del discurso del presidente electo. En relación a este tono de discurso, el día de ayer, Carlos Ursúa, próximo secretario de Hacienda, señaló que existiría una gestión tecnocrática, con una deuda responsable, autonomía del Banco Central y régimen de cambio flexible. Sin olvidar que en otra entrevista también habló de reformar las pensiones y revisar las ineficiencias de Pemex, por lo que hasta el momento el tipo de cambio se ha visto favorecido. Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy. Almudena Ruiz, directora de gestión de renta variable en Finamex, y Fernando Obregón, socio en Mauna Kea Holding. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana.